La visibilidad era nula. El inspector Montes sentía cómo el viento sacudía su viejo sedán como si fuera un juguete de hojalata, antes de que los neumáticos perdieran el agarre y la oscuridad lo tragara todo. Caminó casi 1 kilómetro contra la ventisca, con la cara cortada por el hielo, hasta que las luces del refugio La Cumbre aparecieron como un espejismo de lujo. Al entrar, el contraste fue violento. Calor de chimenea, olor a madera de cedro y 5 personas vestidas de etiqueta cenando en una mesa de caoba. Bruno, el anfitrión y dueño de media ciudad, lo recibió con una sonrisa condescendiente. «Pase, inspector, parece que el destino quería que fuera nuestro 6º invitado», dijo Bruno mientras le servía una copa de un vino que costaba más que el sueldo mensual de Montes. Pero tras las risas y los cristales caros, Montes notó algo. Nadie se miraba a los ojos. El aire en esa habitación no era cálido por el fuego, era pesado por el odio. La cena terminó de forma abrupta, cuando Bruno se levantó para buscar una botella especial en la cocina. 10 minutos después, el silencio fue roto por el sonido de un plato rompiéndose contra el suelo. Montes fue el primero en reaccionar. Al entrar en la cocina, el frío era intenso. Una corriente de aire recorría el suelo de piedra. Allí estaba Bruno, de rodillas, con la frente apoyada en el mármol y un cuchillo de cocina enterrado entre las escápulas. Montes revisó las ventanas, todas cerradas por dentro, selladas con el hielo de la tormenta. La puerta de servicio estaba bloqueada por un tablón de madera, una medida de seguridad contra los osos de la zona. Montes regresó al salón. Los 4 amigos lo miraban con una mezcla de pánico y alivio. «Bruno está muerto», dijo Montes con voz seca. «Y el asesino está sentado en este salón, porque afuera solo hay muerte blanca y aquí dentro no ha entrado nadie». Montes comenzó el interrogatorio por el eslabón que parecía más tenso. Ricardo, el arquitecto, no dejaba de limpiar sus gafas con un nerviosismo metódico. «Estábamos jugando al bridge, inspector, los 4 todo el tiempo», insistía Ricardo señalando la mesa de juego donde las cartas aún reposaban en desorden. Pero Montes se acercó a él y notó algo extraño en la manga de su chaqueta. Había una pequeña fibra de lana blanca, una fibra que no correspondía a ninguna prenda de las presentes, salvo por una, la manta que Bruno solía tener en su despacho privado junto a la cocina. «¿Sabes, Ricardo?», dijo Montes, mientras recogía la fibra con unas pinzas. «El bridge es un juego de parejas y de mucha atención. Es curioso que ninguno de sus amigos notara que usted se ausentó durante exactamente 3 minutos, mientras el viento arreciaba. 3 minutos son suficientes para cruzar el pasillo, empuñar un cuchillo y volver a sentarse a jugar como si nada hubiera pasado». Ricardo palideció y su mirada se desvió instintivamente hacia sus botas, donde un pequeño charco de agua empezaba a formarse sobre la alfombra. El juego de máscaras acababa de empezar. Montes se alejó de Ricardo para observar a Miriam, quien intentaba mantener la compostura cerca de la chimenea. El inspector, con un movimiento rápido, recuperó un fragmento de papel que Miriam había intentado empujar hacia las brasas con la punta de su zapato. Era una fotografía de hace 20 años, una imagen de la graduación, donde todos sonreían, pero el rostro de Miriam había sido tachado con una violencia que traspasó el papel. «¿Por qué destruir un recuerdo de amor en una noche de luto, Miriam?», preguntó Montes, extendiendo el papel chamuscado. Ella palideció, apretando su collar de perlas hasta que sus nudillos se volvieron blancos. «Bruno no era el hombre que ustedes creen, era un coleccionista de almas», susurró ella. Antes de que pudiera continuar, un fuerte golpe seco resonó desde la planta inferior del refugio, interrumpiendo la confesión y haciendo que todos se giraran hacia la trampilla del sótano.
Mientras el eco del golpe aún vibraba, Montes volvió su atención a Ricardo, quien no dejaba de mirar el reloj de pared. El inspector sacó de su bolsillo un extracto bancario que había encontrado en el escritorio de la víctima. Millones de euros, Ricardo. Esa es la cifra exacta que le debías a Bruno por el colapso de aquel edificio en la costa, sentenció Montes, con una calma gélida. Ricardo intentó reír, pero el sonido fue un estertor seco en su garganta. Tenía el motivo más antiguo del mundo, la supervivencia económica. Él me iba a denunciar mañana, inspector. Iba a destruir mi nombre, confesó Ricardo, dando un paso agresivo hacia adelante. Pero Montes no se inmutó, simplemente señaló la mesa de cartas, donde faltaba un as en la baraja de bridge. Alguien se había levantado de esa mesa bajo el pretexto de ir al baño, pero el tiempo no cuadraba con las manecillas del reloj. Montes bajaba los peldaños de madera crujiente, sintiendo cómo el aire se volvía pesado y metálico. Detrás de él, el grupo avanzaba en un silencio sepulcral, roto solo por el goteo de la nieve fundida. Al llegar al fondo, la luz del candelabro no encontró a un hombre asustado, sino a Marcos trabajando con una calma aterradora. Estaba de cuclillas, usando un soplete industrial para derretir un fajo de documentos sobre un plato de metal. Al oír los pasos, se giró con la lentitud de un depredador. Sus manos envueltas en guantes tácticos estaban manchadas de una resina roja que goteaba como sangre fresca. «Llega tarde, inspector», dijo Marcos con una voz gélida. «Bruno decidió que su alma valía más que nuestras vidas, y yo solo estoy cumpliendo con mi última orden de servicio. Que nadie salga de aquí con las manos sucias». Montes notó que Marcos no miraba al grupo, sino que sus ojos escaneaban los puntos vitales de cada uno, como si estuviera decidiendo a quién eliminar a continuación. «¿Qué es ese pacto, Marcos?», preguntó Montes, acercándose al brasero antes de que las llamas devoraran la última evidencia. Montes rescató un fragmento del fuego, una orden judicial de 2004 manipulada. Sergio, el estratega, no retrocedió. Se adelantó con una sonrisa cínica que heló a Miriam. «No me mire así, Miriam. Usted misma me pidió que borrara las huellas de aquel coche», espetó Sergio, lanzando la sospecha sobre ella. Sergio admitió que Bruno le había enviado un mensaje esa tarde, citándolo en la cocina para discutir los términos de su rendición. El estratega tenía el plano de la cocina en su tablet, con marcas de tiempo de respuesta del generador. Bruno no era un mártir, inspector. Era un sádico que quería vernos arder antes de que el cáncer se lo llevara a él. Ahora el grupo ya no miraba a Ricardo, sino que se miraban entre ellos. Sergio tenía la inteligencia para planearlo y Marcos la fuerza para ejecutarlo. Montes miró a Marcos. «Usted no estaba protegiendo a Bruno esta noche, Marcos. Usted estaba protegiendo el secreto», sentenció el inspector. Pero entonces Montes notó un detalle que todos habían pasado por alto en la cocina: el ángulo en que el cuchillo había penetrado en la espalda de Bruno. La trayectoria era descendente, casi imposible de lograr en un forcejeo cuerpo a cuerpo en un espacio tan reducido. Montes regresó al centro del sótano. Justo donde se encontraba la cocina, vio una pequeña rejilla de ventilación, apenas perceptible, que conectaba ambos niveles. El asesino no necesitó estar en la cocina para matar a Bruno, susurró Montes para sí mismo. Solo necesitó que Bruno estuviera en el lugar exacto, en el momento en que la gravedad hizo su trabajo. Montes observó el conducto. Es un mecanismo simple pero letal. Alguien que supiera exactamente dónde se sentaría Bruno. El inspector no miró solo a Ricardo, el arquitecto. Miró a Miriam, quien conocía la rutina de Bruno mejor que nadie. Miró a Marcos, capaz de tensar ese hilo de nylon con precisión de francotirador. Y a Sergio,
que conocía los puntos ciegos de las cámaras que daban a ese pasillo. El asesino no solo conocía la casa, sentenció Montes, conocía la debilidad del alma de Bruno. Montes alzó el candelabro hacia la rejilla de ventilación, cuyas láminas de metal estaban ligeramente torcidas. El inspector no necesitaba ser un experto en física para entender lo que sus ojos le dictaban. El ángulo era perfecto. Un objeto pesado, lanzado con la fuerza y la precisión adecuada desde este punto exacto, atravesaría la rejilla y caería como un rayo sobre cualquiera que estuviera inclinado sobre la mesa de la cocina. «Usted diseñó este refugio como una fortaleza, Ricardo», dijo Montes, «pero olvidó que las fortalezas también son prisiones para quienes conocen sus debilidades». El inspector sacó un pañuelo y con un movimiento lento recogió algo que colgaba de un tornillo de la rejilla, un hilo de nylon transparente, casi invisible, bajo la luz vacilante de las velas. El arma no fue empuñada, fue dirigida desde las sombras. «Es una teoría ridícula, inspector. Ese hilo podría estar ahí desde la construcción», escupió Ricardo, aunque su voz carecía de la arrogancia de la cena. Montes se acercó a él, invadiendo su espacio personal hasta que el olor a sudor frío y miedo fue evidente. «Un arquitecto siempre deja su firma, Ricardo, y la suya no está en los planos, sino en la manipulación del entorno». El inspector señaló entonces las botas de Ricardo, mientras que las de los demás estaban secas por el calor de la chimenea del piso superior. Las de Ricardo lucían una costra de nieve endurecida y un rastro de agua que nacía en los cordones. No era agua de la tormenta exterior, era agua de condensación, la misma que gotea de las tuberías de refrigeración del sótano. Ricardo no solo conocía el conducto, él había estado allí abajo, preparando la trampa mientras los demás creían que él simplemente pensaba su jugada en la mesa de cartas. El silencio se apoderó del sótano mientras los amigos de 20 años retrocedían, alejándose de Ricardo, como si el frío de la muerte de Bruno acabara de alcanzarlos a ellos también. «Usted es el sospechoso obvio, Ricardo». «Demasiado obvio», dijo Montes. El inspector mostró que el hilo de nylon tenía restos de una loción cara, la misma que Sergio usaba. Ricardo, en lugar de rendirse, estalló. «Yo no puse eso. Alguien usó mis planos para culparme, porque saben que yo era el que más odiaba a Bruno». La tensión sube. ¿Es Ricardo el autor? ¿O Sergio le ha tendido una trampa perfecta para que el arquitecto sea el chivo expiatorio? «¿Por qué hoy, Ricardo? ¿Por qué después de 20 años?», preguntó Miriam, cuya voz se quebró por primera vez en toda la noche. Montes no esperó la respuesta del acusado. Él ya la tenía en el fragmento de papel que Marcos no había logrado quemar del todo. «Porque Bruno se estaba muriendo», intervino el inspector, mostrando el reverso del documento donde se leía el membrete de una clínica oncológica. «Y un hombre que no tiene futuro ya no tiene miedo al pasado. Bruno iba a confesar el incidente de 2004 para limpiar su alma, sin importarle que al hacerlo enviara a su arquitecto estrella y a su asesor de imagen directamente a una celda». Miriam ahogó un sollozo, pero Marcos dio un paso hacia el inspector, cerrándole el paso hacia la escalera. «Esa carta no saldrá de esta montaña», amenazó Marcos. Justo cuando la verdad estaba a punto de emerger, el estruendo metálico del generador muriendo sumergió todo en la nada. En la oscuridad absoluta, el sonido de un arma siendo amartillada resonó en el sótano. Ya no importa quién mató a Bruno. Ahora la pregunta es, ¿quién de los 4 sobrevivirá a la oscuridad para ocultar su secreto? El estruendo del disparo rebotó en las paredes de concreto del sótano, ensordeciendo a todos y llenando la oscuridad absoluta con el olor acre de la pólvora quemada. Cuando Montes logró encender la linterna de emergencia de su teléfono, el haz de luz cortó el polvo en suspensión y reveló una escena que rompía todas las alianzas. Marcos, el gigante inquebrantable, estaba de rodillas,
agarrándose un hombro sangrante. Pero el arma humeante no estaba en manos del calculador Sergio, ni del arrinconado Ricardo. El revólver temblaba en las manos de Miriam. La mujer de las perlas y las lágrimas había desaparecido. En su lugar, una superviviente dispuesta a matar para que su pasado no destruyera su nueva vida. Con el cañón apuntando directamente al pecho de Sergio, la máscara de debilidad de Miriam cayó por completo. Había sido ese mismo instinto de conservación el que la llevó a clavar el cuchillo en la cocina antes de que Bruno firmara su sentencia. Sergio levantó las manos frente al cañón de Miriam, pero en lugar de suplicar, su rostro se curvó en una sonrisa de puro cinismo. Confesó entonces que él sabía del cáncer de Bruno desde hacía semanas. Había interceptado sus correos médicos para preparar una estrategia de contención financiera. Yo preparé el tablero, inspector, sisió Sergio, pero no ensucié mis manos. En ese instante de distracción, Ricardo retrocedió hacia el panel principal de las calderas y accionó una palanca mecánica. Un pesado chirrido metálico resonó en las paredes y la única puerta de acceso al sótano comenzó a cerrarse. El arquitecto usaba su conocimiento del edificio como un arma de asedio, amenazando con sellar la habitación para siempre si no le entregaban la confesión de Bruno. Montes iluminó a los cuatro. Miriam tenía el arma, Ricardo el control estructural, Sergio la información anticipada y Marcos la letalidad física. La culpa flotaba en el aire gélido, saltando de uno a otro como una chispa buscando pólvora. Ignorando los gritos cruzados y el arma de Miriam, Montes acercó su luz a las entrañas del panel de ventilación que Ricardo acababa de dejar expuesto. Lo que encontró allí desafiaba toda la lógica criminal que había visto en su carrera. Oculto en el conducto, justo sobre la vertical de la cocina, reposaba un bloque de hielo esculpido con precisión geométrica. Ahora reducido a la mitad de su tamaño. En el centro del bloque había una hendidura perfecta con la forma exacta del mango de un cuchillo de cocina. Montes unió las piezas del rompecabezas en voz alta para que los cuatro lo escucharan. El asesino nunca estuvo en la cocina. Congeló el arma dentro del bloque, la colocó sobre la rejilla y alteró el termostato durante la cena. El calor de la calefacción hizo de verdugo al derretir el hielo. Liberó la hoja mortal en caída libre, directamente sobre la espalda de Bruno. El inspector se giró lentamente hacia el grupo. Crear ese mecanismo requería el cálculo matemático del arquitecto, la sincronización milimétrica del estratega, la precisión operativa militar del escolta o el acceso íntimo de la esposa a los congeladores de la despensa. La trampa era perfecta, pero el agua nunca miente. ¿Qué pasó en 2004? Exigió Montes, su voz cortando el aire helado del sótano. La linterna enfocó a Sergio, quien, acorralado por el arma de Miriam y la revelación del bloque de hielo, finalmente se quebró. El estratega escupió la verdad que llevaba 20 años pudriéndose. La noche de su graduación, no fue Bruno quien atropelló a aquel hombre en la carretera comarcal. Fue Miriam, cegada por la euforia y el alcohol. Pero Bruno vio la oportunidad perfecta para comprar 4 almas. Sergio usó sus contactos para falsificar los atestados policiales. Ricardo enterró el vehículo destrozado en los cimientos de su primer gran proyecto arquitectónico. Y Marcos se encargó de que el cuerpo del atropellado desapareciera para siempre. Bruno pagó por el silencio, pero guardó la defensa del coche ensangrentada como su trofeo personal. Bruno nos hizo cómplices para no sentirse tan solo en su propia oscuridad, susurró Sergio. El móvil del crimen ya no era un simple asesinato, era la liberación de un cautiverio de 2 décadas. El inspector bajó la linterna, dejando que las sombras volvieran a engullir los rostros de los sospechosos.
La trampa de hielo sobre la cocina no era el acto de un genio solitario, era un espejo macabro de su culpa colectiva. Montes repasó en voz alta la anatomía del asesinato. Alguien usó los planos de Ricardo para encontrar el conducto exacto. Alguien usó los horarios elaborados por Sergio para saber a qué hora Bruno estaría sirviéndose el vino. Alguien usó los nudos militares de Marcos para asegurar el bloque y el acceso de Miriam para robar el cuchillo de trinchar. La mente metódica de Montes comprendió la verdadera obra maestra del asesino. No había intentado ocultar su identidad, había intentado diluirla. Había tomado un fragmento de la vida de cada uno de los presentes para construir el arma perfecta, asegurándose de que si caía, el grupo entero caería con él por la paranoia mutua. El frío en el sótano comenzó a volverse insoportable. Con la pesada puerta mecánica aún bloqueada y el generador apagado, el refugio se estaba convirtiendo rápidamente en una cámara frigorífica. Montes notó que el aliento de los cuatro formaba densas nubes blancas, pero sus miradas ardían una fiebre homicida. Marcos, perdiendo la poca paciencia que le quedaba debido al dolor en su hombro, arremetió contra Ricardo, exigiéndole a gritos que abriera la puerta. En el violento forcejeo, la chaqueta de terciopelo del arquitecto se rasgó, dejando caer al suelo de cemento un pequeño dispositivo negro. El sonido del plástico chocando contra la piedra paralizó a todos. No era el control de la puerta, ni la llave del generador. Era el termostato inteligente a distancia de las calderas del refugio. El mismo dispositivo necesario para elevar la temperatura del conducto y derretir el bloque de hielo en el momento exacto. Ricardo miró el aparato con el terror absoluto de un hombre frente al patíbulo, mientras Montes levantaba el control sintiéndolo aún tibio por el calor del bolsillo del asesino. Con el termostato en la mano de Montes, Ricardo retrocedió hasta chocar con la caldera fría. «No fui yo solo», balbuceó, su voz rompiéndose en un agudo ruego. «Sergio me dio el código de acceso, Marcos instaló el soporte y Miriam puso el veneno en la punta del cuchillo por si la caída no era suficiente». La confesión cayó como una losa de granito en el sótano. No había un asesino, había una ejecución colectiva. El pacto de 2004 no se había roto, se había renovado con sangre. Los cuatro se miraron dándose cuenta de que la trampa de Montes no era para atrapar a uno, sino para hacer que se devoraran entre ellos. En la penumbra, el inspector vio cómo la lealtad que los había mantenido unidos durante 20 años se disolvía en un odio puro y destilado. Ya no eran amigos, eran 4 depredadores heridos en una jaula de cristal. «Hay un detalle que todos olvidaron», dijo Montes, sacando del bolsillo de su chaqueta un pequeño grabador digital que había recuperado del cuerpo de Bruno antes de ir al sótano. Al pulsar el botón, la voz de Bruno, ronca por la enfermedad, pero cargada de una ironía póstuma, llenó el recinto. «Si están escuchando esto, es porque finalmente han tenido el valor de matarme. Bienvenidos a mi última fiesta». La grabación reveló que Bruno no iba a confesarlo todo. La carta de confesión que Montes mencionó antes era un señuelo. Bruno sabía que lo matarían y había programado el envío automático de toda la evidencia del atropello de 2004 a la policía si su corazón dejaba de latir y no introducía un código antes de medianoche. El inspector miró su reloj. Quedaban 3 minutos. El asesinato, lejos de liberarlos, había activado la guillotina que tanto temían. El silencio que siguió a la grabación fue más aterrador que el disparo inicial. La puerta del sótano se abrió de repente. El sistema de seguridad se desbloqueó al detectar el fallo total del servidor externo que custodiaba el secreto. Montes se apartó dejando el camino libre hacia la salida, hacia la nieve que seguía cayendo en una pureza indiferente. Los 4 se quedaron inmóviles, dándose cuenta de que ya no tenían nada que ocultar,
porque ya no tenían nada que salvar. La policía llegaría en minutos, no por el asesinato de esa noche, sino por el pecado que enterraron hace 2 décadas. Montes bajó las escaleras, dejando atrás a los 4 fantasmas que aún se miraban con horror. Mientras caminaban hacia la salida, el inspector se detuvo frente al cadáver de Bruno, que parecía sonreír en su descanso eterno. La trampa de cristal se había cerrado para todos.